Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por esta palabra. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias una vez más. Después de la iglesia haberte adorado, después de haberte exaltado en esta mañana, Señor, porque eres digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra. Señor, asimismo en este tiempo, la iglesia y los amigos que están aquí reunidos esperan por una palabra que hable a sus vidas y a sus corazones. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo en esta mañana sea el agente, la persona encargada, Señor, de transmitir este mensaje hasta cada uno de los corazones que están aquí presentes, Señor. Porque entiendo, Señor, que al enemigo no le gusta que se hablen de estas cosas, Señor. Te pido, Padre poderoso, que a través de esta palabra la iglesia sea edificada una vez más. Tal vez es un tema, Señor, que muchos ya lo entienden, pero qué bueno, Señor, en esta mañana que nosotros lo podamos recordar. Te pido, Señor Todopoderoso, que hagas mella en el corazón de cada amigo que está aquí presente, Señor. Toca sus vidas a través del mensaje de tu palabra, porque tu palabra es la única que tiene el poder y la autoridad de transformar las vidas, de transformar cada corazón. Tu palabra es la única que tiene el poder de hacer de una vida nueva, de producir en cada vida un nacimiento nuevo. En el nombre de Jesús, Señor, pongo esta palabra en tus preciosas manos y delante de tu presencia, Señor, te pido que me uses como un instrumento útil, Señor, en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Y hoy quiero exponer delante de ustedes un mensaje que es temático. Temático es que vamos a estar revisando varios textos de la Biblia. O sea que está basado en varios textos y los vamos a estar recorriendo durante todo el mensaje. El mensaje de hoy se titula ¿Qué harás con el ungido de Dios? ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Qué harás con el ungido de Dios? Y el tema que nosotros vamos a estar desarrollando en esta mañana durante este mensaje es la unción de Cristo. Vamos a hablar de la unción de Cristo y el título se llama ¿Qué harás con el ungido de Dios? ¿Estamos, hermanos? Ok, entonces, cuando nosotros escuchamos esta palabra unción, déjenme acá leer un tiempo. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, unción, lo primero que se viene a nuestra mente es el aceite. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite es ese símbolo que se usa aquí en la iglesia, ¿verdad? Para ungir a las personas. Otros relacionan esta palabra de la unción con alguna
experiencia espiritual. Y otros relacionan esta palabra de la unción con un momento de oración. Por ejemplo, cuando el ministro está aquí en el altar y llama a la iglesia, y ustedes ven, ¿verdad?, esa práctica muy usual que tienen de tomar aceite. Bueno, lo relacionamos con esas cosas. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿por qué Dios estableció la unción? ¿O qué es lo que Dios quería enseñar por medio de la unción? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la unción no fue una costumbre inventada por los hombres. La unción fue una institución establecida por Dios. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el aceite de la unción servía para apartar y consagrar aquello que sería dedicado exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, por eso es que Dios mandó que los utensilios que se usaban para el tabernáculo fueran ungidos. Por ejemplo, el altar, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y los demás utensilios del santuario, los cucharones, el altar de bronce. Dios mandó que todo eso fuera ungido, porque cada uno de estos objetos serían separados para un propósito santo. Quiere decir que cada uno de estos objetos ya no pertenecía al uso común, pertenecían exclusivamente para el servicio de Dios en el santuario. ¿Estamos, hermanos? Ahora bien, la unción no simplemente se limitó a los objetos. Dios también ordenó ungir a personas. Y de manera significativa, solo 3 clases de grupos de personas eran ungidos por el Señor. A decir, ¿quiénes eran esos 3 grupos? Los sacerdotes, los profetas y los reyes. Entonces, al ser ungidos, estos distintos grupos de personas, al ser ungidos, no solamente eran apartados para una misión, sino que también recibían de Dios la autoridad y el poder necesario para poder cumplir con esa misión, para poder cumplir con ese ministerio. Quiere decir entonces que la unción era la señal visible de que Dios mismo los había llamado a estos hombres y los capacitaba para ejercer el ministerio para el cual Dios los había llamado. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, eso lo vemos nosotros claramente cuando leemos las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder capacitarlo para función de su realeza, porque él iba a ser rey. Pero nosotros vemos la historia y vemos aquellas jugadas de Saúl, y Saúl se terminó embolatando y se terminó prácticamente perdiendo. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y Dios levantó a otro hombre, al rey David. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David, dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David para fortalecerlo en el ejercicio del reino.
Sin embargo, hay un detalle que nosotros, cuando estudiamos esto, muchas veces pasamos por desapercibido. ¿Y cuál es ese detalle? Que ninguno de esos ministerios existía para el beneficio personal del ungido. ¿Qué quiero decir con esto? El sacerdote, cuando Dios ungía sacerdote, el ungido, el sacerdote, era ungido para representar al pueblo delante de Dios y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Asimismo, cuando Dios levantaba a los profetas, el profeta era ungido, ¿con qué fin? Con el fin de comunicar al pueblo la voluntad de Dios. Entonces, el rey era ungido, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de gobernar con justicia, proteger la nación y librarla de sus enemigos. ¿Qué estoy tratando de enseñarles con esta introducción que estoy haciendo esta mañana? Lo que estoy tratando de decirle, hermanos, es que toda unción tenía un propósito profundamente redentor. Dios levantaba hombres para servir a otros hombres. O sea, la unción nunca fue un privilegio para engrandecer al que la recibía. Fue una responsabilidad que recibía de parte de Dios para bendecir al pueblo. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, hermanos, hay un problema con todo esto. Y es que todos estos hombres que fueron ungidos por Dios tenían una limitación. Los sacerdotes se morían y eran imperfectos y también pecadores. Los profetas eran hombres falibles. Los profetas hablaban de parte de Dios, pero eran hombres que también cometían errores. Los reyes fallaban una y otra vez. Entonces, ninguno de estos grupos, ninguno de estos hombres pudo satisfacer completamente las necesidades del pueblo. Entonces surge aquí una pregunta. ¿Habría un ungido entonces por Dios que pudiera cumplir perfectamente todo lo que los demás ungidos en el tiempo antiguo solamente hicieron de manera parcial? La respuesta, querido hermano, del Nuevo Testamento es un rotundo sí. Jesucristo es el ungido por excelencia, el Mesías, el Cristo, porque en Él convergen perfectamente los tres oficios del Antiguo Testamento. Jesucristo es el profeta que revela plenamente a Dios. Jesucristo es el sacerdote que ofrece el sacrificio perfecto y reconcilia al hombre con el Padre. Y Jesucristo es el Rey que trae la verdadera justicia porque protege a su pueblo de sus enemigos y establece un reino eterno. Por eso, estudiar la unción de Cristo no es estudiar un simple rito antiguo. Estudiar la unción de Cristo es descubrir cómo Dios preparó desde el Antiguo Testamento la respuesta definitiva para las necesidades más profundas del ser humano. Amén, hermanos. ¿Están conmigo acá? Hermanos en Cristo, esto es apenas la introducción. ¿Usted vino a escuchar la palabra de Dios o vino con afán? Hermanos en Cristo, después de nosotros comprender que Dios ungía profetas, que Dios ungía sacerdotes, que Dios ungía reyes para servir al pueblo, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que Cristo cumplió con esos oficios?
el de rey, el de sacerdote y el del profeta. Y el primer oficio que nosotros encontramos en Jesús es el de profeta. Y vaya, hermano, que no es cualquier profeta, porque Jesucristo fue el profeta prometido por Dios para comunicar al mundo la verdad que el hombre nunca habría podido conocer por sí mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el profeta era el hombre escogido por Dios para comunicar su voluntad al pueblo. El profeta hablaba de parte de Dios. Quiere decir que el profeta no hablaba sus propias ideas. El profeta no transmitía su propia opinión. El profeta hablaba lo que Dios le revelaba. Era la voz de Dios para una humanidad que necesitaba escuchar a su Creador. Por eso el ministerio profético nunca existió para el beneficio del profeta. El ministerio profético de todos los profetas existían para beneficio del pueblo. Dios levantaba profetas. ¿Por qué razón? Porque Dios amaba a su pueblo y quería darles a conocer su voluntad. Así que siglos antes de la venida del Mesías, Isaías anunció algo que iba a ocurrir siglos después. Y vamos a leer esa cita. Isaías 61:1. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado ¿a qué? ¿A qué? A predicar. O sea, me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los abatidos. Mire usted el ministerio que iba a cumplir este Mesías. Ser un profeta, anunciar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Hermano en Cristo, lo que está diciendo Isaías es que Dios iba a enviar a un verdadero profeta que le comunicara al hombre una verdad, que le anunciara al hombre, que le anunciara a los abatidos buenas nuevas, que le anunciara a los quebrantados que iba a vendar sus corazones. ¿Me están entendiendo, hermanos? En otras palabras, el Mesías sería ungido para anunciar buenas nuevas, o sea, lo que hacían los profetas. El Mesías que Dios iba a enviar no sería un Mesías que simplemente iba a enseñar una nueva filosofía. Ese Mesías que Isaías está anunciando dice que vendría a comunicar el mensaje de Dios para la salvación del hombre. Y siglos después, cuando Jesús entra en una sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Esa cita está en Lucas, hermano. Lucas. Después que dice la Biblia que Jesús entra en la sinagoga y abre el rollo de Isaías para leer las escrituras, lee el mismo texto que nosotros acabamos de leer. ¿Cuál es ese texto? Isaías 61:1. Dice, vino a Nazaret de donde se había criado. Más adelante, hermano.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué dice, hermano? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Empieza a leer el mismo texto de Isaías. Ahora bien, hermanos en Cristo, lo que le quiero decir en esta mañana es que lo más sorprendente es que cuando Jesús termina de leer ese texto, adelante el texto, hermano. Cuando Jesús termina de leer ese texto, dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Siguiente texto, hermano, dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos en Cristo, con esas palabras Jesús afirmó que Él es el ungido anunciado por Isaías. Con esas palabras Cristo está demostrando que Él era el verdadero profeta prometido por Dios. Ahora, hermanos, Jesús no solamente habló de parte de Dios. Jesús habló exactamente lo que el Padre le envió a comunicar. Por eso Jesús, en el capítulo 12, versículo 49, dijo estas palabras: porque yo, Juan 12, 49, mire lo que dijo el Señor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Cristo no vino a presentar sus propias ideas. Cristo no vino a fundar una religión humana. Cristo vino a revelar al Padre. Todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo comunicó, todo lo que Cristo hizo, manifestaba el corazón de Dios hacia la humanidad. Porque en Cristo Dios mismo estaba hablando al hombre. Por eso Jesús es el profeta perfecto. Amén, hermanos. Ahora, yo quiero que usted observe algo muy importante de esta cita. Aquí hay un detalle que nosotros pasamos por alto. Isaías no solamente anunció la misión del Mesías, Isaías también está revelando en ese texto la verdadera condición de la humanidad. Porque yo les pregunto, hermanos, ¿a quién fue enviado el ungido? En Isaías 61:1. ¿Para qué sería enviado? ¿A quiénes? A los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los presos, a los que necesitaban consolación. Así que cuando nosotros leemos cada una de estas expresiones, describe la realidad espiritual del ser humano, porque detrás de todas esas expresiones lo que nos está indicando es que existe un problema aún más profundo. ¿Y cuál es ese problema aún más profundo de lo que Isaías está anunciando? Es que el hombre vive lejos de la verdad de Dios. Hermanos, desde la caída, la humanidad siempre ha preferido la mentira antes que la verdad. La humanidad ha construido su vida de espaldas a Dios. La humanidad ha creído siempre que puede encontrar el verdadero sentido de su vida, la verdadera libertad y la verdadera felicidad sin su creador. Por eso, hermanos, es que el hombre no solamente corrompió su corazón,
El hombre también oscureció su entendimiento. Por eso usted ve hoy en día personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El hombre cree que es libre cuando en realidad el hombre es un esclavo y piensa que puede salvarse por sus propios medios cuando está completamente perdido. Esa es la tragedia de la humanidad. La humanidad no solamente estaba cautiva, la humanidad no solamente estaba quebrantada, la humanidad siempre ha estado engañada. ¿Y sabe qué pasa cuando un hombre es engañado? Cuando un hombre está engañado, difícilmente reconoce que necesita ser rescatado. Por eso Cristo vino como el profeta ungido. No vino simplemente a informarnos algo. Jesús vino a revelarnos. Jesús vino a quitar el velo que cubría el corazón del hombre. Jesús vino a anunciar la verdad que libera. Jesús vino a mostrar quién es realmente el Padre y quién es realmente el hombre. Por eso la humanidad necesitaba un profeta, porque nadie puede encontrar a Dios si primero Dios no se le da a conocer. Y esa revelación nos llegó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Lo que Isaías nos está revelando es muy poderoso. ¿Por qué razón? Porque Isaías nos está demostrando a nosotros que Dios no iba a dejar al hombre en su propia ignorancia. Dios no iba a abandonar al hombre en su pobreza espiritual. Dios no iba a dejar al hombre cautivo. Ungió a su propio Hijo para anunciar las buenas nuevas del reino. Cristo vino a revelar el camino hacia el Padre. Cristo vino a anunciar el evangelio de la gracia. Cristo vino a buscar, a mostrar que Dios seguía buscando al hombre, aun cuando el hombre se había apartado de él. Por eso la unción profética de Cristo nos recuerda que la humanidad no necesitaba simplemente más conocimiento, necesitaba una revelación de Dios. Y esa revelación llegó en la persona de Jesucristo, el profeta perfecto que vino a anunciar las buenas nuevas de salvación y a mostrar el corazón del Padre para todos los que creen en Él. Da gloria a Dios, hermano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el primer punto? Hemos visto a Cristo como el profeta ungido para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús vino a revelar la verdad de Dios a una humanidad que vivía en tinieblas. Como profeta anunciaba buenas noticias que le daban esperanzas al hombre, porque el hombre estaba completamente perdido. Ahora, conocer la verdad no es suficiente. Amén, hermanos. El problema del hombre no es que solamente el hombre se encontraba en una ignorancia espiritual. Hay un problema mucho más profundo que eso. El problema del hombre es que su pecado lo ha separado de Dios. El hombre pecador no puede reconciliarse con un Dios que es totalmente santo.
El hombre entonces necesitaba algo más que un maestro que le enseñara el camino, como lo hizo Jesús el profeta. ¿Sabe qué necesitaba un hombre totalmente perdido en su pecado? Necesitaba a un sacerdote que hiciera posible su reconciliación con Dios. Y eso es precisamente lo que Dios nos va a revelar en Daniel capítulo 9. Cuando nosotros llegamos a Daniel capítulo 9, nosotros encontramos al profeta orando. Escuche, cuando usted empieza a leer Daniel capítulo 9, el profeta Daniel entra en un momento de oración. ¿Por qué razón entra Daniel a orar delante de Dios? Porque Daniel se da cuenta por las escrituras que Israel había sido cautiva por 70 años en Babilonia. Daniel empieza a escudriñar las escrituras y se da cuenta que el tiempo del cautiverio ha llegado a su fin. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel empieza a entrar en oración y empieza a confesar delante de Dios su pecado. Daniel empieza a confesar los pecados del pueblo. Daniel empieza a interceder por Israel. Daniel empieza a rogar por la misericordia de Dios y decirle a Dios que tuviera misericordia, porque el tiempo de su cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia había llegado a su fin. Ahora, hermanos, ¿qué le va a contestar Dios a Daniel? Sí, Daniel, no te preocupes, a mí no se me ha olvidado. Lo que pasa es que estaba ocupado y pues estaba haciendo algunas otras cuestiones, pero no, el tiempo de cautiverio del pueblo no se me ha olvidado. Dios no le dijo eso. Dios le responde a Daniel algo que va mucho más allá del regreso del pueblo a Jerusalén. Dios le va a mostrar a Daniel que el verdadero problema de Israel no era su cautiverio en Babilonia. Dios le va a decir a Daniel algo que tenía que ver con algo más profundo que eso. Y miren, hermanos, porque muchos de los que estamos aquí pensamos que el verdadero problema de nosotros es el sufrimiento. Muchos pensamos que el problema verdadero que nosotros tenemos es ese problema familiar que nos aqueja, o tal vez esa enfermedad. Pero en realidad el problema del hombre es más profundo que eso. ¿Sabe cuál es el verdadero problema del hombre? Es su condición delante de Dios. Por eso es que Dios va a apuntar a algo mucho más profundo que eso. ¿Sabe qué es eso, hermano? Dios va a apuntar al pecado del hombre. Vamos a mirar qué fue lo que Dios le respondió a Daniel. Escuche el contexto. Daniel está preocupado y él quiere que Dios libere al pueblo de Israel. Vamos a ver qué le dice Dios. Daniel 9:24. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el Señor a Daniel: Daniel, tu problema es el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Pero te voy a decir algo más profundo que eso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tus santas y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén, hermanos.
¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a Daniel? El Señor le está diciendo a Daniel que en el momento en que apareciera el Santo de los Santos y fuera ungido por él, Dios iba a terminar con la prevaricación del pueblo. Dios iba a poner fin al pecado y Dios iba a expiar la iniquidad del pueblo. Dan gloria a Dios, hermanos. Lo que Dios en esta profecía que le está anunciando a Daniel, cuando apareciera el Mesías, lo que Dios está haciendo ahí es revelándole a Daniel la verdadera condición del pueblo, la verdadera condición del hombre. ¿Y qué es lo que está diciéndole Dios? El hombre ha cometido prevaricato. El hombre es un pecador. El hombre ha cometido iniquidad. Tres grandes realidades que describen la condición espiritual del ser humano. Y ahora usted analiza esa palabra, prevaricación. ¿Qué es prevaricato, hermanos? Cuando Dios está diciendo que va a terminar la prevaricación significa rebelión deliberada. La prevaricación no es un error involuntario. La prevaricación es vivir conscientemente de espaldas a Dios. Prevaricación es rechazar la autoridad de Dios. Prevaricación es cuando un hombre hace lo que le da la gana sin tener en cuenta al Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia presenta al hombre como un rebelde delante de su Creador. Amén, hermanos. Ahora, Dios dice que el hombre es un pecador. Y el pecado del que Dios habla no es simplemente una mala acción. El pecado es una condición espiritual que afecta toda la vida del hombre. El pecado es ese gran problema que supone que el hombre ha corrompido su corazón, que el hombre ha dañado su relación con Dios y por ende también con su prójimo. El pecado ha afectado todas las dimensiones de la existencia del ser humano. Por eso es que el hombre no puede librarse del dominio del pecado y de la culpa del pecado. Pero Dios dice que va a poner fin a la iniquidad. Y la iniquidad, hermanos, cuando se habla en la Biblia de iniquidad, la iniquidad señala la perversidad y la culpa acumulada por el pecado. Quiere decir que nosotros no solamente somos pecadores, sino que la Biblia nos está informando, Dios está comunicando que todos nosotros hemos sido culpables delante del Dios Santo. Y delante del Dios Santo, cuando nosotros acumulamos toda esta vida de pecado, Dios exige justicia. Hermanos en Cristo, Daniel nos muestra la realidad que muchas veces el hombre moderno no quiere aceptar. El mayor problema de la humanidad no está fuera de ella. El mayor problema de la humanidad está dentro de ella. Pero mire, hermano, lo precioso de esto. Después de Dios revelar la condición del hombre en Daniel 9:24, Dios anuncia la solución. Dios le dice a Daniel que va a haber una obra que va a terminar con la prevaricación, que va a haber una obra que tratará definitivamente con el pecado, que va a haber una obra que traerá expiación
por la iniquidad del hombre. Y eso es precisamente la obra sacerdotal de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios continuamente delante de Dios por el pueblo y por sus pecados. Pero cada sacrificio que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento le recordaba al hombre que el pecado seguía siendo un problema sin resolver de manera definitiva. Hermanos, pero Cristo se presentó como el verdadero sacerdote. Cristo no vino a ofrecer un animal. Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Cristo no llevó sangre ajena. Cristo presentó su propia sangre. Cristo entró no en un santuario hecho por manos humanas. Cristo entró en la presencia misma de Dios para obtener una redención eterna. Y el sacrificio de Cristo hizo posible el perdón de los pecados y la reconciliación del hombre con Dios. Amén, hermanos. O ya se durmieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, esto es un tema totalmente cristocéntrico. Hermanos en Cristo, así como los sacerdotes eran ungidos para presentar al pueblo delante de Dios, lo que le he tratado de decir fue que Jesucristo fue ungido por el Padre para ejercer el sacerdocio perfecto. Hermanos en Cristo, la unción de Cristo tenía como propósito salvar al ser humano. Cristo tomó sobre sí nuestra culpa. Él expió nuestra iniquidad. Él abrió el camino hacia el Padre. Lo que ningún sacerdote levítico en el Antiguo Testamento pudo hacer de manera definitiva, Cristo lo realizó para siempre mediante el sacrificio de sí mismo. Por eso la unción de Cristo como sacerdote revela una verdad gloriosa. Dios no ignoró el pecado del hombre. Dios proveyó en su Hijo sacrificio, el sacrificio perfecto para reconciliar consigo mismo a todos los que creen en Él. Dan gloria a Dios, hermanos. Ahí era donde usted tenía que aplaudir. Ay, hermano. Yo no sé, hermano, si es que usted está cansado o no sé si es que le parece monótono el mensaje o yo no sé qué está pasando, pero le estoy hablando de la realidad más maravillosa que Dios ha hecho por el ser humano. Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Con qué fin? Con el fin de terminar con su prevaricación, con el fin de poner fin a su pecado y con el fin de expiar su iniquidad. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto y yo de usted me alegraría por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, hermano, ¿qué hemos descubierto nosotros hasta aquí? Dos grandes necesidades que tenía el ser humano. Como profeta, Cristo vino porque el hombre vivía en ignorancia y necesitaba conocer la verdad. Como sacerdote, Cristo vino porque el hombre era culpable y necesitaba que su pecado fuera expiado. Pero queda un problema más, que ni siquiera el perdón de los pecados puede resolver por sí solo.
Porque aquí surge una pregunta solemne. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios que es absolutamente justo? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. No basta con que Dios quite la culpa del hombre. El hombre necesita algo más. Necesita de una justicia que pueda presentar a esa persona acepto delante de Dios. Y cuando nosotros leemos Daniel 9:24, hay algo que Cristo hace más por la humanidad. Porque Daniel 9:24 dice que cuando apareciera el Santo de los Santos y fuera ungido, ese ungido iba a traer sobre el hombre una justicia perdurable. ¿Está oyendo, hermano? Ahora, ¿por qué era necesaria esa justicia? Por una sola razón. Yo les digo, de los que están aquí, hermano, levante su mano los justos. A ver, los justos que nunca pecaron. Levante la mano. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué era necesaria esa justicia? Porque el hombre nunca ha poseído la justicia. ¿Y por qué el hombre nunca ha poseído la justicia? Porque desde la caída del hombre, toda la humanidad siempre ha comparecido culpable delante de Dios. Nosotros no solamente hemos pecado, nosotros también hemos perdido la justicia que Dios demanda. ¿Por qué razón? Porque de parte de nosotros no existe obediencia perfecta, no existe justicia humana capaz de satisfacer la santidad de un Dios santo. El problema del hombre no es que el hombre hizo cosas malas. Ese no es solamente el problema del hombre. Ay, no, es que yo me equivoqué en la vida y yo cometí muchos errores. No, no, no. El problema del hombre es que no tiene la justicia que necesita para permanecer delante del Dios santo. Por eso el hombre no necesita únicamente perdón. El hombre necesita ser declarado justo. Y aquí surge la pregunta: ¿quién podría de todos nosotros, y desde que el hombre se equivocó, desde que el hombre falló, desde que el hombre cayó, quién podría estar en la capacidad de traer esa justicia perdurable que lograra declarar al culpable inocente y que pudiera presentar al hombre justo delante de Dios? ¿Quién? Se necesitaba alguien que fuera perfectamente justo. Se necesitaba alguien que nunca hubiera conocido el pecado. Se necesitaba un rey que trajera esa justicia perdurable sobre el hombre. Ahora, Salmo 45:7, hermano, Salmo 45:7. Salmo 45:7 cobra una importancia extraordinaria. Colóquelo desde el 6. Porque el Salmo 5:6 nos va a revelar a un rey que sería ungido y que sería capaz de traer una justicia perdurable por una razón. Miren lo que dice el Salmo 45:6 y el 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. 7.
has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Escuche, ¿de quién está hablando? Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué razón Dios unge a este rey? Porque este rey tenía la capacidad de amar la justicia y aborrecer la maldad al mismo grado como Dios ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Está conmigo, hermanos? Pero cuando nosotros miramos el historial del Antiguo Testamento y usted mira el gran testimonio de todos los reyes del Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con una verdad. Todos esos hombres fallaron. Todos los reyes de Israel pecaron. Ninguno tuvo la capacidad de amar la justicia y aborrecer la maldad como Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Ningún rey pudo producir una justicia perdurable como la habla Daniel 9:24. Pero Cristo es diferente. Porque Cristo ama la justicia. Porque Cristo sí aborrece la maldad. Porque Cristo nunca pecó. Él obedeció perfectamente al Padre. Por eso Cristo es el único rey que podía traer la justicia perdurable anunciada por Daniel. ¿Están conmigo, hermanos? O hacemos una dinámica aquí como para que se les quite un poquito la pereza. Ay, amados hermanos, aquí es donde nosotros llegamos al corazón del evangelio. La justicia perdurable de la que habla Daniel 9:24 no es solamente un sistema de gobierno. Escúcheme bien. La justicia perdurable de la que habla Daniel 9:24 es un regalo que Dios concede al pecador por medio de Jesucristo. En la cruz, Cristo tomó nuestro pecado, pero también mediante la perfecta obediencia de Cristo, Él obtuvo la justicia que nosotros jamás podríamos alcanzar. Amén, hermanos. Y esa justicia que Cristo alcanzó por la humanidad es acreditada a todo aquel que cree en Él. Cuando un pecador pone su fe en Cristo, hermanos, cuando un pecador pone su fe en Cristo, ocurre el milagro más maravilloso de la gracia. Dios ya no trata al pecador conforme a su pecado, sino por el contrario, Dios al pecador ahora lo declara justo. No porque ese hombre nunca haya pecado, no porque ese hombre ahora sea perfecto, sino porque ese hombre está unido por la fe al Rey que es perfectamente justo. La justicia del Rey pasa a ser la justicia del creyente. Esa es la justicia perdurable. Una justicia que no nace de nuestras obras. Una justicia que no depende de nuestros méritos. Una justicia que no cambia con nuestras emociones. Una justicia que no se agota con el paso del tiempo. Una justicia que permanece para siempre porque descansa sobre la obediencia perfecta de Jesucristo.
Hermanos, ¿qué es lo que hace la humanidad? ¿Qué es lo que siempre ha hecho el hombre? Todo lo contrario. El hombre siempre ha buscado cómo justificarse delante de Dios. Y algunos se creen moralmente buenos. Algunos creen que por ser buen hijo, que por ser buen padre, que porque nunca ha tenido una pelea con alguno, que porque nunca ha partido un plato de la loza de su casa, que porque nunca ha hecho cosas terribles como las demás personas tal vez las hacen, ellos creen que por esa moral van a ser justificados. Eso es falso. Otros confían en sus buenas obras. Creen que porque le dan cosas a las personas necesitadas, entonces Dios puede declararme justo. Dios sabe que yo soy una persona que soy muy generoso, yo soy una persona que siembro, yo soy una persona que doy, yo no soy una persona que estoy pegada con nada. Y empiezan a sacar las obras pensando que esas obras lo van a justificar delante de Dios. Otros creen que la iglesia los puede salvar. No, es que como yo pertenezco a aquella iglesia, como yo no me pierdo un domingo de escuela dominical, o porque yo voy a misa, o porque yo voy a cierto lugar, entonces Dios tiene que darme la entrada delante de Él. Ninguna justicia humana puede permanecer delante del tribunal del Dios Santo. Solo existe una justicia que salva, la justicia del Rey ungido. Por eso Daniel anuncia que el Mesías traería una justicia perdurable. Y por eso el Salmo 45:7 declara que ese Rey fue ungido porque amó perfectamente la justicia. Cristo no vino solamente a enseñarnos a nosotros cómo vivir. Cristo no vino solamente a morir por nuestros pecados. Cristo también vino a convertirse en nuestra justicia. Él es el Rey que declara inocente al culpable. Él es el Rey que reviste al pecador con su justicia perfecta. Él es el Rey que abre el camino para que hombres injustos sean recibidos como justos delante del Padre. Esa es la gloria del Evangelio. Amén, hermanos. La gloria del Evangelio es la justicia que Dios exige, es la misma justicia que Dios provee en su Hijo, y todo aquel que pone su fe en Cristo participa de esa justicia. Una justicia que nunca termina, una justicia que nunca disminuye, una justicia que nunca será revocada. Esa es la justicia perdurable que el Rey Jesucristo vino a traer. Dele un aplauso, hermano. Ahora, hermanos, hasta aquí hemos visto que el Rey ungido trae una justicia perdurable para todo aquel que cree en Él. Pero el reinado de Cristo no termina cuando Dios nos declara a nosotros justos delante de Él. ¿Por qué razón? Porque todo rey verdadero, ¿sabe usted qué hacían los reyes en el tiempo de antes? Gobernar con justicia. Pero ¿sabe qué hacían también los reyes en el tiempo antiguo? Librar a su pueblo de sus enemigos, proteger a su pueblo.
Eso hacían los reyes en el tiempo de antes. Todo rey verdadero derrotaba a los enemigos que mantenían cautivo a sus ciudadanos. Y esa es otra de las grandes bendiciones del reino de Cristo. El rey ungido no solamente nos perdona, el rey ungido no solamente nos justifica, el rey ungido también nos libra del poder del opresor. Hermanos, cuando Pedro fue enviado a predicar a Cesarea, a un gentil centurión romano llamado Cornelio, Pedro le dice las siguientes palabras que se las quiero presentar aquí. Hechos 10:38. Estamos hablando de qué tema. ¿De quién? ¿La qué? ¿La unción de quién? ¿La unción de quién? De Cristo. ¿Y cómo se llama el título? ¿Qué harás con el ungido de Dios? Hermanos, cuando Pedro entra a predicarle el evangelio a Cornelio, enviado por el Señor, Pedro le dice la siguiente palabra. Hechos 10:38. Pedro le está predicando a Cornelio y le dice, póngalo desde el versículo anterior, a ver. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué fue lo que se divulgó? ¿Cómo Dios, qué hizo Dios? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo estaba preocupado al principio del mensaje porque los veía un poco así como, se me estaban como quedando, pero ya los veo más despiertos. Yo pensaba que iba a ser al contrario. Hermanos en Cristo, cuando Pedro comienza a predicarle a Cornelio, Pedro no comienza hablándole a Cornelio de los milagros. Pedro comienza hablándole a Cornelio acerca de la unción, porque quería que entendiera que todo lo que Jesús hizo fue como Dios había prometido que el Mesías haría por la humanidad. La unción de Cristo fue la manifestación gloriosa de que Dios lo había enviado para cumplir una misión de salvación y liberación. Ahora bien, Pedro dice que el ungido de Dios, en Hechos 10:38, dice que sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Escuche, qué realidad tan solemne, porque la Biblia nos muestra que detrás del pecado también existe un enemigo que busca mantener al hombre oprimido, que busca mantener al hombre cautivo, que busca mantener al hombre lejos de Dios. Desde el principio, Satanás ha procurado esclavizar al ser humano mediante el engaño, mediante el temor, mediante la culpa y mediante el pecado. Y aunque la opresión del diablo no siempre se manifiesta de la misma manera, su propósito siempre
es el mismo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Mantener al hombre lejos de Dios y bajo su dominio, del cual el hombre no puede escapar y no puede salir por sus propias fuerzas. Es una guerra de poderes. Es una guerra de reinos. Por eso necesitábamos un rey que nos librara del opresor. Por eso el Evangelio no presenta al hombre como alguien que simplemente necesita mejorar su comportamiento. El Evangelio presenta siempre al hombre como alguien que necesita ser rescatado del dominio del opresor. Y aquí es donde nosotros contemplamos la grandeza del reinado de Cristo. Jesús no vino únicamente a enseñarnos una verdad. Jesús no vino solamente a ofrecer un sacrificio por el pecado. Jesús también vino a enfrentar al enemigo y a destruir su dominio sobre aquellas personas que el Padre había venido a salvar. Entonces, cada vez que Jesús liberaba a un oprimido, se estaba proclamando que el reino de Dios había irrumpido en el reino de las tinieblas. Cada vez que el diablo perdía su dominio sobre una vida, el reino de Cristo avanzaba. Por eso Pedro resume el ministerio del Señor diciendo que anduvo haciendo bienes, porque donde Cristo reina, el opresor tiene que retroceder. Donde Cristo reina, las cadenas se tienen que romper. Donde Cristo reina, la esperanza tiene que volver a nacer. El rey ungido vino a hacer el bien, porque vino a recuperar para Dios a hombres y mujeres que vivían bajo el poder y el dominio del enemigo. La buena noticia del Evangelio es que Cristo sigue siendo ese mismo Rey victorioso. Él ya venció al enemigo mediante su muerte y su resurrección. Por eso, quien cree en Cristo ya no pertenece al reino de las tinieblas, pertenece al reino de su amado Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa eso? Significa que el creyente, ¿qué significa eso? No significa que el creyente nunca va a enfrentar luchas, pruebas o tentaciones. Significa que el creyente ya no tiene que vivir bajo el dominio del opresor. ¿Por qué? Porque su rey es más poderoso. ¿Por qué razón? Porque su Salvador ha vencido. ¿Por qué razón? Porque su libertad no descansa en sus propias fuerzas, sino en la victoria del Rey ungido. Si alguien hoy siente cadenas que no ha podido romper en su vida, o si hay luchas que lo superan, o si vive bajo el peso de una opresión que no puede vencer, la respuesta no es mirar más hacia sí mismo. La respuesta es mirar al Rey ungido, porque el mismo Cristo que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder sigue siendo el único que tiene autoridad para rescatar, para libertar, para dar verdadera libertad a quienes ponen su confianza en Él. Él vino a hacer bienes. Él vino a libertar a los oprimidos. Él vino a establecer un reino donde el poder del enemigo ya no tiene la última palabra. Ese es el rey que Dios nos dio. Ese es el rey que la humanidad necesitaba. Ese es el rey al que hoy somos llamados a rendir nuestra vida delante de Él. Hermanos,
Yo sé que están cansados. Procuramos no pasarnos más tiempo, pero yo no puedo cerrar el mensaje aquí. Así que le pido que por favor me espere un poquito más. Porque mire lo que le voy a decir. Después de nosotros recorrer las Escrituras, hemos descubierto quién es el ungido de Dios, ¿verdad? No es un rey cualquiera, no es un sacerdote cualquiera, no es un profeta cualquiera. Él es el Hijo de Dios enviado para responder las necesidades más profundas de la humanidad. Sin embargo, hermanos, cuando Pedro recuerda la historia de Jesús, hace una afirmación que estremece el corazón. Hermano, Hechos 27 y 28. Porque verdaderamente, dice Pedro, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Qué contraste tan doloroso. Dios ungió a su Hijo para salvar al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Rechazó al ungido de Dios. Hermanos, detengámonos un momento aquí. El rey Herodes tenía poder, Pilato tenía autoridad, los líderes religiosos tenían conocimiento de las Escrituras, el pueblo de Israel había visto los milagros del ungido de Dios, los gentiles habían oído hablar de él. Todos eran diferentes, pero hubo algo que los unió. Escúcheme. Yo no sé si ya están por ahí los muchachos de la alabanza, ¿están por ahí? Hubo algo que los unió a todos estos grupos. Rechazaron al ungido de Dios. Escúcheme. El pueblo de Israel, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, no rechazaron a un impostor, no rechazaron a un malhechor, rechazaron al único que podía sanar sus heridas, al único que podía quitar su culpa, al único que podía vestirlos de justicia, al único que podía libertarlos del enemigo. La mayor tragedia de la humanidad no fue crucificar a un hombre. La mayor tragedia de la humanidad fue darles la espalda al único Salvador que Dios había enviado. Y tal vez, hermanos, tal vez ninguno de nosotros, si hubiéramos estado allá, tal vez no hubiéramos gritado: crucifícale, crucifícale. La pregunta de nosotros no es qué habríamos hecho nosotros hace 2000 años. La pregunta que nosotros estamos haciendo hoy es: ¿qué estás haciendo con el ungido de Dios? Porque sabe usted una cosa, al ungido de Dios
aunque no se le grite crucifícale, es posible rechazarlo de maneras más silenciosas. Se le rechaza cuando se escucha su voz, pero se endurece el corazón. Se le rechaza cuando se conoce el evangelio, pero seguimos posponiendo el arrepentimiento. Se le rechaza cuando se quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no estoy dispuesto a someterme a su autoridad. Se le rechaza cuando admiro a Jesús y digo: oh, wow, qué hombre tan poderoso, qué rey tan poderoso. Y lo admiramos como un personaje totalmente admirable, pero no le reconocemos como nuestro Señor. Ahora, quiero hablar a quienes ya hemos confesado a Jesucristo, el ungido de Dios. Escúchame, iglesia del Señor, porque esta palabra es para ti. Porque este texto a nosotros nos confronta profundamente. Porque el peligro de la iglesia no siempre es dejar de creer en Cristo. El peligro muchas veces de la iglesia es acostumbrarnos a Él. El peligro de la iglesia es acostumbrarnos nosotros a escuchar tanto su nombre que dejamos de asombrarnos por quién Él es. Y nosotros cantamos cerca del ungido, y nosotros predicamos acerca del ungido, y nosotros leemos acerca del ungido, pero seguimos viviendo maravillados por el ungido. Sigue siendo el Cristo, hermano, sigue siendo el centro de tus afectos. Sigue buscando su voz como quien necesitas escuchar al verdadero profeta. Sigues descansando únicamente en su sacrificio como quien necesita al sacerdote todos los días. Seguimos nosotros sometidos a la voluntad del Rey, o poco a poco nosotros hemos vuelto a sentarnos en el trono de nuestro corazón. Hermano en Cristo, tal vez el mayor peligro para el creyente no sea negar a Cristo con sus labios. El mayor peligro del creyente sea tal vez dejar de depender de Él mientras Él te sigue hablando. Hermano en Cristo, qué tristeza sería nosotros terminar pareciéndonos a aquellos que conocían las Escrituras, esperaban al Mesías, y cuando el ungido estuvo delante de ellos no fueron capaces de reconocerlo. Iglesia del Señor, nunca perdamos la capacidad de maravillarnos delante de Cristo. Nunca permitamos que el evangelio en nuestra vida se vuelva una costumbre. Nunca dejemos de vivir asombrados de que el profeta hablará por nosotros, que el sacerdote muriera por nosotros y que el rey gobierne sobre nosotros. Porque la vida cristiana comienza cuando nosotros recibimos al ungido de Dios, pero madura cuando cada día rendimos nuevamente nuestro corazón delante de Él. Que ningún hermano de aquí salga hoy de este lugar diciendo: escuché un sermón sobre la unción de Cristo. Que salgamos diciendo: hoy he vuelto a contemplar al ungido de Dios y una vez más quiero rendir toda mi vida delante de Él. Pero aquí hay amigos, y me quiero dirigir especialmente a usted
amigo que está en este lugar, si hoy tú nos has acompañado y no has recibido a Cristo, quisiera hablarte con amor. Durante todo este mensaje, nosotros vimos que Dios no permaneció indiferente ante la miseria del hombre. Cuando la humanidad estaba perdida en la oscuridad, Dios envió a su profeta para mostrarnos la verdad. Cuando la humanidad era culpable y no podía reconciliarse con Él, Dios envió a un sacerdote para ofrecer el sacrificio perfecto. Cuando la humanidad estaba desnuda de justicia, Dios envió a su rey para vestirla con una justicia perdurable. Cuando la humanidad vivía bajo la opresión del enemigo, Dios envió al rey ungido para romper las cadenas y traer libertad. Eso quiere decir que Dios ya lo hizo todo. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió aquí a este mundo para morir por nosotros. Dios lo ungió, Dios lo envió, Dios permitió que el ungido fuera rechazado, permitió que fuera clavado en una cruz. Todo para que tú pudieras acercarte a Él. Entonces la pregunta ya no es si Dios te ama, porque la cruz ya respondió a esa pregunta. La pregunta es otra: ¿qué vas a hacer hoy con el ungido de Dios que envió para salvarte? Tal vez has buscado llenar el vacío de tu corazón con muchas cosas. Tal vez has intentado cambiar por tus propias fuerzas. Tal vez has pensado que todavía no es el momento para entregar tu vida a Cristo. Pero mientras más tiempo permanezcas lejos del ungido, seguirás llevando una carga que nunca has podido quitarte. Amigo que estás acá, no escuches este mensaje como una invitación más. Escúchalo como el llamado amoroso de un padre que después de haber dado lo más precioso que tenía, todavía sigue extendiendo sus brazos para recibirte. No rechaces al único que puede darte lo que nadie más puede ofrecerte: verdad para tu alma, perdón para tu culpa, justicia para presentarte delante de Dios y libertad para vivir como un verdadero hijo de Dios. Darle la gloria a Dios. Ponte sobre tus pies.
sé si tú entendiste este mensaje. Pero si nos dimos cuenta, Dios ya hizo todo. ¿Qué más puedes esperar de Dios? Y mientras la humanidad está día tras día dándole la espalda a Dios, y mientras la humanidad sigue día tras día descarriada, Dios está hablando por medio de su Hijo que vuelvas al Padre, que vuelvas a Él, que vengas a Él. Tal vez has estado cargado, tal vez has estado cansado, has insistido, una y otra vez lo has intentado, pero sigues vacío. ¿Sabes por qué? Porque estás sentado tú mismo sobre tu corazón y no le has dado espacio al Rey, al único que puede darle el verdadero sentido y propósito a tu vida. La humanidad, dice la Biblia, toda la humanidad un día va a comparecer delante del gran trono blanco. Y los libros van a ser abiertos delante del trono. Ahí van a aparecer todos tus hechos y tus acciones. Dios va a juzgar a la humanidad. Y muchos van a ir a una condenación eterna. Estamos hablando de algo serio, no es un juego. Y hoy tú estás aquí y has escuchado este mensaje. Algún día vas a comparecer delante del gran trono blanco y te van a decir: ¿escuchaste a aquel predicador vestido de camisa blanca con un pantalón beige? ¿Te acordás de ese mensaje cuando te dije que vinieras ante mí y rindieras tu vida delante de mí y caminaras conmigo, pero no lo hiciste? La única manera de no estar delante de ese gran trono blanco es que tú pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Porque mientras la humanidad esté delante del gran trono blanco, la iglesia va a estar delante del trono de Cristo. ¿Y sabes para qué? No para juzgarte, no para condenarte. Vas a estar delante del gran trono de Cristo. ¿Sabes para qué? Para recompensarte por tus obras, sean grandes o sean pequeñas. No sé. Si tú estás aquí y has entendido este mensaje, voy a pedirte que vengas delante del altar. Dios te está llamando. No cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien que ha entendido este mensaje y diga: yo quiero presentarme delante de Él porque lo necesito a Él como ese profeta verdadero, como ese sacerdote, el único que puede quitar mi culpa, y como ese rey que puede gobernar tu vida con verdadera justicia? Si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor, levánteme su mano ahí donde usted está. Levanta tu mano.
¿Sabes una cosa? Yo le di vueltas a la vida una y otra vez. Le di vueltas, le di vueltas, le di vueltas, le di vueltas. Y dando vueltas salí reventado. La vida me dio duro. Solo hasta el momento en que Dios me llamó fue que pude abrir los ojos a esta verdad. Desde entonces soy más feliz como nunca lo he sido, porque Cristo es el que da la verdadera felicidad a tu vida. Ustedes miran a su alrededor y ven un poco de evangélicos a los lados. ¿Saben por qué están aquí? Porque se dieron cuenta de que lo que se dice en las Escrituras es la verdad. Tú quieres encontrar propósito a tu vida. Tú quieres encontrar el sentido a tu vida. Ven a Cristo delante de Él. Si por alguna casualidad te perdiste en el camino, te fuiste del lejos del Señor y quieres reconciliarte, ven a este lugar. No te va a pasar nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién es esa persona valiente que sea capaz de venir hasta acá, hasta este lugar? ¿Quién? Yo lo hice una vez y no me arrepiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás. Eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te doy gracias esta mañana preciosa. Tú eres el Rey que vive eternamente y para siempre. Sigue reinando con poder y autoridad. Gracias, Señor, por tu obra perfecta. Gracias por ser ese profeta que nos vino a anunciar el camino y abrirnos el camino hacia el Padre. Hoy podemos conocer a Dios por medio de ti, Señor, porque tú viniste a revelarlo. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar, en nuestra cruz. Gracias, Señor, porque eres ese sacerdote que entró en ese lugar no hecho con manos humanas,
Entraste directamente a la presencia de Dios y delante del Padre nos has declarado justos solamente por reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, gracias por tu justicia perdurable y para siempre, que nunca será quitada y nunca será revocada de nuestra vida. Tú imputaste esa justicia sobre nosotros, aunque nosotros éramos pecadores, ahora nos declaras inocentes delante del Padre. Qué verdad más preciosa, Señor, que no es por nuestras obras ni por nuestros méritos que nos justificamos delante de Él. Ahora descansamos en la obediencia perfecta de Cristo, que trajo esa justicia perdurable por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por este momento y gracias por cada uno de los que han estado en este lugar. Sin duda alguna, Padre, que ahora que vaya cada uno a su lugar, a su casa, a su hogar, Padre, los encomiendo en tus manos. Guárdalos en tus preciosas manos, Señor, y llévalos con tu bien. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.